Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de la primera carrera de esta temporada 2017 en el Gran Premio de Australia. Esta temporada voy a intentar hablar menos de resumen y más de análisis, porque como ya sabéis hay muchísimos resúmenes en internet, en YouTube podéis encontrar muchísimos, y lo que realmente me interesa es transmitir mi opinión, mis impresiones, dónde se han equivocado los equipos, dónde han acertado, qué equipos están mejor y qué equipos están peor. Así que vamos a empezar hablando de la clasificatoria, una clasificatoria en la que hemos podido confirmar que esta nueva normativa permite a los pilotos ir al límite, vuelta tras vuelta, y ha hecho ver que pequeños detalles pueden marcar la diferencia y que también esa presión de ir al límite puede hacer que cometas errores más fácilmente, además de que más velocidad significa más difícil corrección en curvas. Así que bueno, la clasificatoria estuvo muy entretenida por eso, porque los pilotos iban pisando todos los arcenes, montándose en todos los pianos al límite, y hemos visto errores de varios pilotos. El más llamativo es el de Daniel Ricciardo en Q3, donde perdió completamente el control del coche y rompió su monoplaza sin poder hacer tiempo en la Q3. Así que como ya podéis ver, es muy difícil pilotar estos monoplazas y cualquier pequeño detalle puede hacer que pierdas bastante tiempo, por eso obligan a ir al límite a todos los pilotos. Con esto pues pudimos ver que los grandes pilotos suelen destacar aquí. Vimos una pedazo de vuelta de Fernando Alonso, que con su McLaren Honda, en la situación en la que está, consiguió quedar 13º. Y por la parte de arriba también vimos muy buena vuelta de Hamilton y Vettel. Bottas se quedó un poco descolgado y también pues se quedó descolgado Raikkonen. Parece que este año los segundos pilotos van a sufrir un poco más las diferencias con los primeros. Así pues, la pole se la llevó Hamilton, segundo Vettel, primera línea en Ferrari después de muchísimo tiempo, tercero Bottas, cuarto Raikkonen. Y ahora nos movemos a la carrera. Antes de comenzar la carrera estaban los mecánicos de Red Bull trabajando en el coche de Daniel Ricciardo por algún problema. Tenían desmontada la tapa motor y dejaron al piloto montado preparado para salir en cuanto arreglasen el problema. Así que no formó parte de la parrilla y todos los pilotos atrás pues ganaron una posición. Después se abordó la salida porque Kvyat no estaba colocado en su posición, en su cajón de salida, y tuvieron que realizar otra vuelta de formación. A partir de aquí Hamilton empieza a quejarse de problemas de grip con sus neumáticos, y no sería la última vez que lo escuchásemos hablar de este problema durante la carrera, porque sería algo determinante. Bueno, pues comienza la carrera y vemos que la salida es totalmente normal. En un principio no hay toques, no hay ningún problema, sale muy bien Hamilton, protege la posición, detrás queda Vettel y tercero Bottas. Por detrás los pilotos españoles adelantan alguna posición y vemos también un accidente en la curva 3 protagonizado por Magnussen y Ericsson, y ninguno de los dos tiene que abandonar y tampoco hay ninguna sanción, algo que demuestra que han cambiado un poco las reglas y ahora van a permitir un poco más los toques con los pilotos y demás, porque como ya vemos es más difícil adelantar, y si es más difícil adelantar deben de permitir un poco más ese juego sucio entre comillas entre los pilotos. Así que celebro que un lance de carrera en primera vuelta no haya tenido más consecuencias que unas salidas de pista y algunos que otros problemillas, pero menores. A partir de este punto de la carrera, Bottas y Raikkonen se empiezan a descolgar de la cabeza de carrera y Hamilton y Vettel empiezan a tener un ritmo muy rápido, marcando vueltas rápidas continuas y turnándose en esos tiempos entre ellos. Así que vemos cómo hay una persecución entre ellos dos. Vettel le llega a estar en zona de DRS, pero pierde esa zona de DRS y cae al segundo y medio por detrás de Hamilton. Aquí ya después entran en juego los doblados, porque tienen un papel muy importante a la hora de que Vettel vuelva a alcanzar a Hamilton y se coloca a 0,7 segundos. Desde un poco antes, Hamilton estaba quejándose del grip de sus neumáticos continuamente por radio, y eso causó un poco de pánico en Mercedes debido a que vean que Vettel les estaba cogiendo y podría adelantarlos en cualquier momento. Pero no tuvieron en cuenta que era muy difícil adelantar en esta época nueva de Fórmula 1 y decidieron parar muy pronto a Hamilton en la vuelta 17 y meterlo en una zona de tráfico, un error muy grave que le costaría la carrera más adelante. Esto significó tener a Verstappen justo delante de sus narices, un piloto que conduce de una forma muy agresiva, que es muy difícil de adelantar, y más ahora, como ya he dicho varias veces en este vídeo, en esta época en la que la aerodinámica hace que sea tan difícil adelantar. Esto hizo que Hamilton pudiese recortar un poco de tiempo con los neumáticos duros, que fue una elección buena en ese momento, ya que quedaban muchísimas vueltas por delante, hasta que se topó
con Verstappen, el cual le cortó las alas y no le permitió seguir realizando vueltas rápidas, provocándole una sangría de tiempo que le costaría, como ya he dicho, la carrera, porque Vettel se le iba escapando y ya le estaba superando en los 21 segundos que tardas en parar en boxes, así que su estrategia de proteger ese undercut no le sirvió y Vettel acaba parando y quedando por delante de Verstappen por nada, porque justo después de la salida de boxes tienen una pequeña lucha entre ellos dos, pero Vettel consigue quedar delante y alejarse de Hamilton, quien quedaría un poco rezagado hasta que Verstappen consiguiese entrar. Hay que tener en cuenta que Verstappen estaba en lucha directa con Raikkonen un poco delante y no le interesaba parar porque le interesaba intentar acercarse a Raikkonen para hacerle un undercut. Con todas esas, Vettel consigue sacarle unos 6 segundos a Hamilton con neumáticos blandos nuevos comparado con los de este último, el cual tenía ya varias vueltas y además estaba reportando problemas con esos neumáticos. Al parecer, los neumáticos blandos ha habido ocasiones en la carrera en las que a Mercedes no les ha funcionado para nada bien. Y ahí hemos podido ver que Hamilton intentaba recortarle a Vettel, pero no era capaz de hacerlo. Y Vettel, pues muy sólido, haciendo unas vueltas muy constantes. Y llegó un punto en el que Hamilton tuvo que levantar el pie y empezar a pensar en su compañero que tenía detrás y le estaba empezando a pisar los talones. Mientras ocurría esto en cabeza de carrera, por detrás veíamos una serie de abandonos. Empezaba por Romain Grosjean, después siguió Jolyon Palmer, Ericsson y después vimos que Daniel Ricciardo finalmente tuvo que abandonar la carrera. Una pena estando en casa que tengas que dejar la carrera, pero de todas formas se lo tomó bien y empezó a echarse fotos con los aficionados. Es la mejor forma de afrontar esto y es que el motor Renault sigue sin funcionar del todo bien y lo hemos podido ver en el ritmo del Red Bull, que no termina de estar del todo fino porque Max Verstappen no pudo alcanzar a Kimi Raikkonen con ese Red Bull, así que significa que está un pasito por detrás del motor Mercedes y el motor Ferrari. Por la zona media vemos algunas luchas como la de Massa, Sergio Pérez y Sainz, o la de Esteban Ocon con Fernando Alonso, el cual no tenía ritmo ninguno, tenía que ir ahorrando gasolina y tenía aguantando detrás a un piloto con un Force India que era muchísimo más rápido que él. Y aquí tengo que destacar la estrategia de Toro Rosso, un tanto extraña porque deciden hacer 2 paradas con Kvyat y una parada con Carlos Sainz. La de Carlos Sainz la realizan bien, pero ahora dicen a Carlos Sainz que permita pasar a Kvyat porque tiene una estrategia diferente a él y que más tarde se la devolverían. Y es que a Kvyat lo paran a 7 vueltas del final, algo inútil en mi parecer porque tan solo 7 vueltas para el final sin haber adelantamiento en este mundial es un poco arriesgado hacer otra parada más, que no te da tiempo a reaccionar, vas a perder muchas posiciones y era más fácil haber hecho una sola parada y haber conservado posición. Así que bueno, además afectó un poco a Carlos Sainz, al rendimiento de Carlos Sainz, porque tuvo que dejarlo pasar y demás. Pero bueno, el piloto español pudo quedar octavo, justo detrás de Sergio Pérez, que quedó séptimo. Y el Toro Rosso parece que todavía puede dar un poco más de sí, pero está bastante bien pensando que venimos de la pretemporada donde no pudieron dar apenas vueltas en la primera semana. Además de los abandonos citados anteriormente, vinieron otros nuevos abandonos, Lance Stroll, Kevin Magnussen y a pocas vueltas del final Fernando Alonso tiene que abandonar habiendo mantenido detrás a Ocon y Hülkenberg por un problema supuestamente de suspensiones que además pudimos ver en pantalla porque el coche en frenada se movía de un lado hacia otro y bueno, deja un sabor agridulce porque estábamos sorprendidos con el rendimiento de los dos McLaren que estaban aguantando toda la carrera sin ningún problema mayor que el consumo de combustible y un problema con el display de Van Dorn. Pero por un problema de suspensiones, al menos no ha sido de motor. Alonso tuvo que abandonar a pocas vueltas del final. Sí que terminó la carrera Van Dorn, último en este caso, pero al menos la fiabilidad está ahí. Han conseguido corregir algunos problemas de los que tenían en pretemporada que parecían muy graves. En 3 semanas simplemente han conseguido reaccionar para arreglar el problema de fiabilidad. Ahora tardarán más en conseguir esa potencia, pero esperemos que le den algo de potencia al McLaren, porque si vemos las onboard, podemos ver que en curvas no pierden apenas tiempo, incluso recuperan a algunos rivales, y eso es algo positivo, porque con nada que tengan un poco más de potencia podrán luchar de tú a tú con equipos de más arriba de la tabla. Y bueno, el resultado final, como ya he dicho varias veces, Vettel primero, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Raikkonen y quinto Verstappen. Le siguen Felipe Massa, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Kvyat y ahora toca hablar sobre lo que todo el mundo se pregunta. ¿Es esto un simple espejismo o es verdad que Ferrari le va a disputar el Mundial a Mercedes? ¿Es verdad que McLaren ha conseguido estar luchando por los puntos o es simplemente también un espejismo? A ver, este circuito, el circuito de Melbourne, no es un circuito característico en el que podamos ver
el rendimiento real del coche, no es un circuito en el que se pueda probar cómo es un coche de verdad. Para eso tendremos que ver el rendimiento en circuitos como Malasia o Barcelona, en el que tenemos curvas rápidas, alguna curva lenta y rectas. En este caso no tenemos unas rectas muy largas, no tenemos unas curvas que sean extremadamente exigentes y tenemos un circuito muy bacheado en el que la experiencia de pilotaje puede hacer que ganes bastante tiempo. Además de todo lo que he dicho, hay que tener en cuenta que la estrategia ha jugado un papel muy importante en este Gran Premio y en especial para Ferrari y Mercedes. A esto también hay que añadirle que los doblados también jugaron un papel muy importante en el hecho de que Vettel consiguiera acercarse más a Hamilton. Con esto quiero llegar a que no debemos engañarnos con este Gran Premio y pensar que Ferrari está superando a Mercedes, porque podemos ver que Mercedes tiene también mucho ritmo, incluso algo más que Ferrari, y es verdad que Ferrari está ahí, está un poco detrás de ellos, y con nada que haya cualquier pequeño error en Mercedes, van a poder disputarle la carrera. Pero esta carrera no era para Ferrari, era para Mercedes, que Hamilton estaba primero en la carrera. Tuvieron un error de estrategia y a partir de ahí perdieron. Es verdad que Ferrari lo ha hecho todo bien, no ha tenido errores. Vettel ha ido muy constante, ha hecho un carrerón, pero también hay que pensar que el error lo ha tenido Mercedes y eso le ha regalado la carrera a Ferrari. Así que yo creo que queda todavía mucho mundial para decir que Ferrari está por encima de Mercedes y en mi opinión Mercedes sigue estando un pasito muy pequeño por encima de Ferrari. Y el caso de McLaren, como ya hemos comentado, es un circuito en el que hay muchos baches, en el que se puede ganar tiempo si tienes un piloto con experiencia, en el que no hay rectas muy largas y habrá que esperar a tener circuitos con rectas largas de gran velocidad y eso se va a notar muchísimo en el rendimiento del McLaren, porque este circuito no era el perfecto para demostrar que McLaren está mucho más abajo. Sí es verdad que está mejor de lo que todos nos esperábamos, incluso de lo que ellos esperaban, pero también es verdad que no es el circuito perfecto para demostrar que McLaren puede estar en los puntos. Lo más seguro es que en las próximas carreras veamos a McLaren sufrir mucho más de lo que la hemos visto en este Gran Premio. Y bueno, yo creo que ya no hay nada más que comentar, espero que os haya gustado el primer análisis de la temporada. Ya sabéis, dejad abajo vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos, bandera cuadro, apagamos motores y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.